Durango 2009, profundización de la crisis. Continuamos. En este sentido, y a partir del contexto de estos dos trabajos que le hemos presentado, de lo nacional y de local, sin lugar a dudas, Luis Alfredo Rangel, que el tema de la inseguridad pública va a ser un referente para el 2010. Hay sectores, hay actores políticos que le están pidiendo al presidente de la República revisar la estrategia de combate al narcotráfico. Desde tu punto de vista, ¿qué factor va a jugar el tema de la inseguridad en la agenda político-electoral de Durango, cuando es un factor que lamentablemente el narcotráfico ya está insertado en nuestro contexto? Es obvio que el tema de la inseguridad es un tema muy complejo, es un tema que está en la piel de todos los ciudadanos mexicanos y particularmente en Durango, puesto que esta entidad federativa ocupa el quinto lugar en inseguridad a nivel nacional. Y es un tema complejo que explota o inicia con la decisión del presidente de la República, de Felipe Calderón Hinojosa, de iniciar una guerra de manera frontal contra el crimen organizado. La situación en México viene de manera exponencial a través de los años y no solamente juega un papel en el trasiego de la droga hacia los Estados Unidos, sino que hoy nos enfrentamos en una mayor producción y sobre todo en el consumo. Ya somos un país consumidor en gran escala, situación que influye de manera muy importante en el tema de seguridad. Otro elemento muy interesante es las voces que también se escuchan en el sentido de que el ejército debe de retirarse, debe de irse a los cuarteles y debe dejar la tarea del combate al crimen organizado a las fuerzas de seguridad pública, tanto de los estados, de las entidades federativas, como las de seguridad pública del gobierno federal. Es un tema que todos sabemos, o por lo menos los que tratamos de entender la política, que el tema de seguridad es un tema muy explotable en lo político. Es un tema que rinde muchos frutos en lo político. En consecuencia, dado que influye en el ánimo de la gente, el tema de seguridad va a ser un elemento definitivo en el análisis y en la decisión de los electores en el año 2010, en el que obviamente vamos a tener el relevo en la gobernatura de los estados, desde el estado de Durango. Pero también hay que tener presente, no olvidar, que la inseguridad no solamente es debido a delitos del orden federal, sino que la estadística nos está reflejando que los delitos del fuero común, o sea, aquellos que tienen que ser atendidos por las entidades federativas, por los gobiernos locales, en el caso particular de Durango, ha venido también creciendo de manera muy grave. Es más, los delitos del orden común rebasan en su porcentaje de elevación a los delitos del orden federal. Yo percibo de manera general que los gobernadores, en el caso particular de Durango, no es la excepción, como que no reconocen y no asumen el papel protagónico que deberían de asumir ante el combate de la inseguridad. Y lo voy a confirmar con los siguientes elementos. Primero, el que acabo de decir, los delitos del orden del fuero común han ido creciendo. Tenemos la estadística de las órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, altísimas. Tenemos el dato del 2006, cerca de 20,000 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado en Durango. Y luego tenemos la falta del ejercicio del presupuesto aprobado, que es dramático. Yo diría no solamente dramático, sino amoral e irresponsable. El presupuesto federal que ha entregado el gobierno hacia Durango no se ha ejercido durante estos 2 últimos años en un orden del que va del 42 al 52%. Es demasiado. Se ha dejado ejercer en la compra de equipo, en la compra de mobiliario, en la capacitación sobre todo. Y bueno, habrá voces que digan
que las reglas de operación son las que impiden el ejercicio de este presupuesto. Pero hay dos datos curiosos para los que argumentan lo anterior. Primero, las reglas de operación las establece el Congreso Federal, o sea, los diputados. Y en este año, pues todos sabemos que la fracción del PRI es mayoritaria. Así es. Y las reglas que se aprobaron en el título cuarto del presupuesto de egresos federales establecen las reglas de operación aprobadas por los señores diputados. Si este fuera un elemento que inhibe el ejercicio, pues la fracción mayoritaria pudiera haberlas cambiado, claro, pudiera modificar, situación que no se hizo. Pero aparte, si revisamos el contexto nacional, nos encontramos con entidades federativas que ejercen su presupuesto en el orden del 90 y del 100%. Entonces, ¿por qué esas entidades federativas sí tienen la capacidad para ejercerlo? Como el caso de Aguascalientes, como el caso de Jalisco, como el caso de Zacatecas, como el caso de Baja California Sur. Ellos sí han ejercido su presupuesto. Y también, curiosamente, estas entidades federativas, en el análisis conceptual de los índices de delito, son aquellas entidades federativas que tienen el menor número de delitos, como el caso de Yucatán, que es el último en la escala de las entidades federativas, que es el más seguro. Y gobiernos priistas, panistas y perredistas. Perredistas, obviamente, sin tener esa calificación o tendencia política de decir, bueno, claro, es que aquí hubo cierta preferencia o porque es un gobierno igual del partido que emana el presidente de la República. No, el caso es muy ejemplificativo, puesto que son de los tres partidos mayoritarios en México, PRD, PRI y PAN. Claro. Bien, me indican, vamos a nuestro siguiente corte comercial. Estamos en este programa especial 2009, año de la profundización de la crisis, y me acompañan en esta mesa de análisis el ingeniero Emiliano Hernández Camargo, el químico Luis Alfredo Rangel Pescador y el sociólogo Sergio Duarte Sonora. Regresamos. Al regresar, La económica que ha profundizado es una crisis cíclica y que también ha generado que caigan varios mitos. Durango 2009, profundización de la crisis. regresamos.